Guiones y guionistas, capítulo 25. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del expansivo mundo de los guionistas y el sintético arte de los guiones. Cada guión es la síntesis de un universo. Tenemos que elegir un planeta y de él seleccionar unos personajes y una historia que contar. Todo consiste en sintetizar, reducir, elegir, tomar un punto de vista. Antes de empezar tenemos todo por explorar y al final nos quedamos con un instante de unos personajes. Escribir un guión es aprender a elegir. Y por cierto, gracias por elegirme a mí en este momento. Podríais estar escuchando cualquier cosa, lo que sea Shakira, por ejemplo, o Chayanne, pero me estáis escuchando a mí. Muchas gracias por eso. ¿Y quién soy yo? Por si hay alguien que todavía no me conoce, os recuerdo el nombre. davidestebancubero.com. Bueno, ese no es mi nombre, ese es mi nombre y es mi web, más bien. Es mi nombre que se convirtió en web. Y ya sabéis que mi web está disponible para que me preguntéis las dudas que tengáis sobre algún tema del mundo del guión o me digáis de qué os gustaría que hablase. En estas semanas hemos visto varios ejemplos de la técnica de guiones que nos ayudan a construir nuestra historia, como por ejemplo el logline y el storyline. ¿Tenéis claro ya cuál es la diferencia entre logline y storyline? Obviamente que los que habéis escuchado los capítulos sí la tenéis clara, y para los que no los escuchasteis, bueno, os pongo la referencia en las notas del programa para que podáis escucharlo cuando acabe este, claro. Y hoy vamos más allá, ampliando nuestra historia con la sinopsis, que es un término, bueno, que suele plantear algunas dudas. Siempre hay gente que pregunta, ¿qué pongo el desenlace de mi historia en la sinopsis o no? Bueno, pues la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? La respuesta en el podcast que está empezando en este momento. ¿Qué es una sinopsis? Una sinopsis es un resumen general de una obra, ya sea una obra escrita, audiovisual, un cómic, un videojuego. El término sinopsis tiene sus orígenes en el idioma griego y etimológicamente significa visión de conjunto, ¿no? Algo así, ¿no? Con vista, con visión. Y eso pretende ser una sinopsis, ¿no? Una visión global y reducida del argumento de una obra. Un resumen de la historia que explique quién es el protagonista, qué otros personajes participan en los hechos que estamos narrando, qué sucesos tienen lugar, dónde y cuándo transcurren. Una sinopsis va del cómo voy a contar mi historia, no del qué voy a contar. O sea, aquí el tema, el que voy a contar, no es lo importante en la sinopsis, sino lo fundamental es dejar claro cómo vamos a contar nuestra historia. Y bueno, para contestar un poco a la pregunta que hice al principio del podcast, hay 2 tipos de sinopsis. Está por un lado la sinopsis argumental y por otro la sinopsis comercial o de venta. La sinopsis argumental es un texto breve, ¿no? Entre 1 y 4 páginas, que resume todo el argumento de la obra. Es necesario que recoja el argumento detallado de forma completa, es decir, debe incluir también el desenlace. La sinopsis argumental es una herramienta muy útil que tiene una doble función. Al guionista, ¿no? Que es el primero que se beneficia de la sinopsis, bueno, pues nos permite trabajar con la historia de una forma más desarrollada que en el storyline, que ya vimos, pero sin tener que enfrentarnos todavía a lo que es al grueso de la narración, al grueso del guión, ¿no? Así podemos ver de una forma resumida toda la historia y darnos cuenta de dónde puede fallar, si hay que retocar la estructura o si la trama necesita que le demos una vuelta. En resumen, sirve para orientar el trabajo en una dirección y no irse por las ramas al redactar el guión. Si bien un storyline puede generar un gran número de relatos, la sinopsis concretiza en solamente uno. Puede haber muchos relatos con un storyline, pero con una sinopsis la verdad es que lo que hace es aclarar y decir, no, estamos escribiendo de esto, que es y lo queremos contar así, ¿no? Tiene que tener la suficiente información sobre los personajes, sobre la estructura, sobre la acción, para que nos hagamos una idea precisa de cuáles son las posibilidades de nuestro guión. Y también una sinopsis resulta útil para la persona que tiene que juzgar una obra, ya sea porque quiere producirla, quiere invertir dinero en ella, quiere seleccionarla para un premio o quiere otorgarle una subvención, por ejemplo. A ese lector le permite saber, sin necesidad de leer todo el texto del proyecto o ver toda la película, cuál es la historia que cuenta y qué puede esperar de ella. Cuando vamos a enviar un guión a alguien, ¿no? Que queremos que la produzca o que nos quiere o estamos buscando financiación o cualquier cosa, bueno, pues también podemos agregar la sinopsis, de manera que primero se lean la sinopsis y ahí ya saben si la historia les interesa o les encaja en la línea de su empresa.
y ya si les gusta, bueno, leerán después el guión. Con esto no garantizamos que más gente se lea el guión, ¿no? Porque, bueno, aunque a priori dices, bueno, es que si le envías la sinopsis, a lo mejor no se lee el guión. Y tú dices, ya, pero es que si le envías el guión directamente, lo más normal es que no se la lea, ¿no? A menos que, porque bueno, las productoras o los canales reciben muchísimos guiones al día y bueno, pues enviar solamente el guión es garantía de que casi seguro no se lo lean. Sin embargo, si le envías el guión junto con la sinopsis y la sinopsis les gusta, bueno, pues tienen más posibilidades de que luego se lean, el guión, con lo cual, bueno, es una técnica que se recomienda enviar las dos cosas juntas o incluso enviar primero la sinopsis y si ya se interesan, enviar después el guión. Pero enviar solamente el guión es como, bueno, es bastante difícil que se lo lean, ¿no? Y el segundo tipo de sinopsis sería la sinopsis comercial o sinopsis publicitaria o sinopsis de venta, que es la que solemos ver en la contraportada del DVD, en el programa del cine o en la notita que te ponen en el canal de televisión o en la plataforma de streaming y que, bueno, siempre aparece esta sinopsis a modo de sugerencia para que el espectador se interese por la obra. Obviamente el objetivo de esta sinopsis es mostrar los aspectos más importantes de la historia y redactarlos para que sean lo más atractivos y sugerentes e interesantes posibles. O sea, es una sinopsis de venta. Lo que queremos es que el que la lea le den ganas de consumir ese producto, ¿no? De cine, la televisión, donde sea. Bueno, no hay que olvidar la importancia de esta sinopsis porque una gran parte del público se decidirá o no a ver la película o la serie gracias a ella. O sea, que tiene que estar redactada de una forma como más publicitaria. Y en este tipo de sinopsis, claro está, hay que omitir los detalles que desvelen las partes importantes de la historia si no queremos estropear la experiencia a los que quieren disfrutar de ella, ¿no? No hay que hacer spoiler, ¿no? En general, este tipo de sinopsis, bueno, es un resumen del planteamiento, del primer tercio de la historia y, bueno, dejan abiertos enigmas que despiertan el interés de los espectadores. Obviamente no se desvela el final, ni tampoco las cosas importantes. Claro, yo por ejemplo me pasa a veces, ¿no? Cuando ves un tráiler en el cine, que realmente ves el tráiler y dices, es que me han contado toda la historia. O sea, como que casi te desvelan hasta el final, ¿no? Con la idea esta de vender muchos elementos, dices, bueno, yo ya he visto este tráiler de 3 minutos, ya está, ya no veo la película, ya lo he visto todo, ¿no? Bueno, pues una sinopsis comercial obviamente no tiene que desvelar el final ni las partes más intrigantes, ¿no? O sea, pues obviamente una sinopsis no tiene que desvelar el final, ¿no? Tiene que simplemente mostrar, intuir y que para que la gente le den ganas de ver el producto. Y ahora vamos a ver cómo crear la sinopsis de nuestra historia. Aunque, bueno, vamos a hablar obviamente de la sinopsis argumental, porque la sinopsis comercial probablemente sea el departamento de marketing de la productora o de la distribuidora o de la exhibidora quien se encargue en redactarla, ¿no? El guionista normalmente no se encarga de ello. Bueno, lo primero que quiero hablar es la extensión. Aunque la sinopsis de una sinopsis argumental puede variar, un resumen de este tipo no debería extenderse más allá de 1 o 2 páginas si es para uso propio o para ofrecer a productores. Ya hemos visto que puede llegar hasta 4 páginas. Si es para pedir una subvención o concurso, la extensión suele estar incluida en las bases, con lo cual, bueno, hay que atenerse a ellas. Yo, por ejemplo, he entregado sinopsis de 4 páginas para concursos que lo pedían y he visto escrito como veces que te piden sinopsis de 10 páginas. Que bueno, eso bajo mi criterio, a partir de 4 páginas yo ya le llamaría argumento, no sinopsis. Pero bueno, la gente cuando hace concursos pone sus reglas y les llama las cosas como quieren, ¿no? La sinopsis comercial obviamente es más reducida aún y bueno, suele bastar con un párrafo o 2 párrafos si es para acompañar la carátula del DVD o la parrilla de un canal televisivo online. Si queréis ver sinopsis comerciales, bueno, os metéis en la página de Film Affinity y ahí hay, bueno, cada película tiene una sinopsis comercial, con lo cual os hacéis una referencia. Para buscar sinopsis argumentales también hay en internet algunos ejemplos. Yo he encontrado el de Nombre de la Rosa, Casablanca. Bueno, hay algún ejemplo de sinopsis argumentales, pero no existe como en Film Affinity o cualquier cosa de estas, un muestrario de miles de sinopsis. El segundo, la redacción. Como la sinopsis argumental es un documento técnico, o sea, para uso propio o para que lo lean profesionales de la industria, una sinopsis argumental se escribe de manera meramente informativa, ¿no? En tercera persona, con los verbos en presente y exponiendo los hechos normalmente en orden cronológico. No debe estar redactada de forma literaria, sino más bien práctica y funcional. Sobre todo, claro, si tú escribes algo para ti, pues tampoco tienes que esmerarte en que literariamente sea como muy atractivo, sino que sea funcional.
Generalmente es aconsejable a tercera persona porque si escribes tu sinopsis en primera persona puede ser difícil para el lector distinguir tu voz de la de tu protagonista, ¿no? Si pones algo entre primera persona y la tercera, ¿no? Aunque bueno, como esto del mundo del guión no es una ciencia, también hay realmente guionistas que prefieren hacer esta sinopsis de una forma más literaria, incluso usar el pasado, el futuro o el condicional o el subjuntivo si lo ven necesario. En general suele ser tercera persona, pero a lo mejor vosotros podéis encontrar otra forma. El tercer punto sería la técnica. Una sinopsis es un mero resumen del argumento y no debería incluir descripciones, ni diálogos, ni hacer referencia a técnicas o conceptos narrativos. Por ejemplo, no tienes que hablar del narrador, del punto de vista, que si es un flashback, que si es un flash forward. O sea, eso se supone que se tiene que entender dentro del texto, ¿no? Tampoco se tiene que reseñar el estilo o el tono empleados en la narración o editorializar frases como esta es una escena importante, esto es un tal... No tenemos que ser como una editorial de dar ese tipo de información. Eso se supone que se tiene que entender por el texto, ¿no? También hay que evitar los diálogos, a no ser que sean estrictamente necesarios, ¿no? Y si tienes que incluirlo, bueno, lo pones entre comillas, pero aún así tendría que ser como frases cortas, porque no hay que olvidar que no hay nada más aburrido que un diálogo largo contado en estilo indirecto, ¿no? Y entonces él le dice que ta. O sea, si es una frase como ¡buah! Que es la frase que a lo mejor luego es el concepto importante de la película o del título, bueno, puedes poner algo, pero enrollarte con diálogos de forma indirecta en una sinopsis como que no es el espacio para eso, ¿no? Y también, sobre todo, si es una sinopsis en una sola página. Bueno, si es una sinopsis en una sola página hay que evitar también las subtramas o ponerlas solo si son como súper fundamentales para la trama principal y has visto que te hay un espacio extra al final de la página, bueno, pues ahí introduces un poco. Y para centrarse en lo esencial hay que evitar también mencionar mucho de todo, ¿no? Como muchos personajes, muchos eventos, muchos cambios en la trama así que sean chiquititos, mucha descripción. O sea, todo esto en una sinopsis de una página hay que quitárselo de en medio, ¿no? Hay que presentar lo esencial de tu trama y cada frase tiene que ser muy concisa, ¿no? No tiene que sobrar ningún artificio literario. Un buen método para identificar lo esencial es mantenerse en el punto de vista del protagonista e intentar que, bueno, no escribir demasiadas frases sin que aparezca el protagonista. Eso te ayuda a centrarte en tu sinopsis de una página, ¿no? Claro, si haces tu sinopsis de 4 páginas un poco más extensa, ahí sí, ahí ya puedes meter más subtramas y vas a necesitar ampliar un poquito más. Pero por eso depende siempre de la extensión de la sinopsis. El cuarto elemento a tratar sería el contenido y la estructura. La sinopsis argumental se diferencia de la sinopsis comercial en que tiene que contar toda la historia de principio a fin, incluso cuando tu final sea una sorpresa fantástica al estilo El Sexto Sentido o los otros. Eso sí, tampoco hace falta contarlo todo, ¿no? Ya se trata de un resumen, pero sí que tienes que demostrar que tienes una historia sólida hasta el final, ¿no? Después dependerá de si haces una sinopsis de una página o de 4. Tienes que incluir a los personajes y a las tramas principales, eso sí, con el contexto espacial y temporal en el que pasan los hechos. La sinopsis no es un mapa, es una brújula. Ya luego cuando pasemos a la fase del mapa es cuando hagamos la escaleta, y ahí sí, ahí no, ahí determinamos escena a escena qué es lo que va a pasar. Aún así, claro, tiene que estar estructurada de la misma forma que la historia, ¿no? Tiene que haber una presentación, un desarrollo y un desenlace. Hay ciertos puntos de la trama que se tienen que tocar y que son imprescindibles, como el detonante, ¿no? O incidente incitador, como lo llaman aquí, que es el que causa que el protagonista inicie la historia y el conflicto que le impulsa hacia adelante. O sea, hay cosas que son fundamentales. También hay que mencionar cualquier momento crucial en el camino, ¿no? Lo que serían un poco los puntos de giro, ¿no? Especialmente algún instante en el que la resolución del conflicto parece imposible, ¿no? Esos obstáculos que parecen que hacen que nuestro protagonista no lo vaya a conseguir y que al final superan. Y, por supuesto, utilizar al menos un párrafo completo para el clímax y finalizar con la resolución. Quinto punto, los personajes. No hay que describir a los personajes, ¿no? Basta con que, bueno, cuando introduzcas a un personaje principal, incluyas una o dos palabras descriptivas que puedan definirlo, pero ya está, nada más. Opcionalmente, cuando se menciona al nombre de un personaje por primera vez, pues poner su edad entre paréntesis para ayudar a situarlo mejor. Como regla general, también solo debes mencionar 3 personajes por su nombre, ¿no? El protagonista, el antagonista y, bueno, si hay algún interés amoroso, pues el interés amoroso. Cualquier otro tipo de personaje que menciones, bueno, pues tiene que ser referido únicamente por su papel. O sea, el padre, el maestro, el compañero, o sea, un poco por la relación que tiene con el protagonista y con la historia.
Este tipo de consejos, claro, nos ayudan a hacerlo como más concreta la sinopsis, ¿no? Y no enrollarnos. También hay que introducir a los personajes principales cerca del inicio, ¿no? En cuanto se introduzca el contexto de los personajes, ¡paf!, ¿no? Ahí presentamos al protagonista. También tenemos que introducir a cualquier otro personaje principal también dentro del primero o segundo párrafo, prontito, para que la gente tenga claro ya cuáles son los personajes principales. Y hay que exponer cómo encaja ese personaje dentro de su contexto, ¿no? Cuál va a ser el papel que va a desarrollar en nuestra historia y cuál va a ser la relación con el personaje principal. Mientras avanzas en la historia, también tenemos que describir cualquier desarrollo del carácter que sufra tu personaje. Hay que explicar el estado mental y emocional del protagonista con cada cambio nuevo o evento en la trama. O sea, si haces un punto de giro, si de repente se le muere un personaje, si se separa, o sea, todo este tipo de cosas van a producir en nuestro personaje un cambio en su personalidad importante o en sus motivaciones. Bueno, pues eso hay que reseñarlo un poco. Y en el caso de que te ayude a avanzar en la trama, tenemos que poner todos los pensamientos y sentimientos de los otros personajes nombrados en la sinopsis. Yo qué sé, si hay un personaje que de repente es como el malo del que te está enamorando y ese personaje cambia totalmente y se convierte en bueno o hace un acto heroico o hace algo muy importante que va a influenciar en la trama principal y en nuestro personaje, bueno, ahí sí podemos poner algo de los otros personajes, ¿no? Pero como veis, siempre relacionados a la trama principal, sobre todo en la sinopsis de una página. El sexto punto que me gustaría hablar sería el inicio de nuestra historia. En el caso que nuestra sinopsis no sea para nosotros, sino que vaya a leerla un productor, un distribuidor, el inicio tiene que tener un gancho importante. Tiene que tener un enunciado que introduzca el concepto de tu historia de una forma lo suficientemente intrigante y atractiva para captar la atención del lector. La meta de todo esto es crear una imagen fuerte en una o tres frases para que el lector tenga una idea clara acerca de las condiciones que moldean a tus personajes. Hay dos formas clásicas de empezar una sinopsis, ¿no? Esto como último tip. Con un párrafo que empiece con el nombre del protagonista y su situación al arrancar la película, siguiendo de un segundo párrafo donde ya se presenta el conflicto principal de la historia, y la segunda opción sería en películas de época, películas fantásticas, bueno, películas estas que no estén como en el ahora y en el aquí. Bueno, ahí puedes empezar con un breve párrafo que describa el universo en que se desarrolla la acción. Yo que sé, como en Star Wars, ¿no? Empieza siempre con esa introducción que te sitúa. O en Casablanca también te sitúa en dónde está Casablanca, cuál es su importancia en la guerra mundial que se está surgiendo en ese momento, o yo que sé, El Señor de los Anillos, todo este tipo de historias. Bueno, está bien que lo sitúes primero ese universo y ya después vayas al párrafo que hablas del protagonista y después al párrafo que muestras el conflicto principal, ¿no? Y con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto qué es una sinopsis, cuáles son los dos tipos de sinopsis que hay y cómo escribir la sinopsis argumental de nuestra historia. Muchas gracias por estar al otro lado y si os interesa el mundo de guión, ya sabéis, suscribíos a Guiones y Guionistas, tanto al podcast en iTunes o iVoox como a la página en Facebook, lo compartís en redes sociales e incluso podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes, le dais un me gusta en iVoox o 5 estrellas en la página de Facebook. Y así, bueno, que podamos extendernos y que haya cada vez más gente en esta comunidad. Estaremos juntos los martes y jueves con estas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!